Buenas noches, amados hermanos. Vamos a tomar tiempo para el devocional. También padeceremos si buscamos piadosamente a Cristo. También padeceremos si buscamos piadosamente a Cristo. Segunda de Timoteo 3:12 dice la palabra de Dios: y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Esta es la versión de la Biblia de las Américas. Y nuestra Biblia, Reina Valera, o la versión en la que nosotros usamos nuestro texto bíblico, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. También sabemos que todos, esta es la traducción, lenguaje actual, también sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. ¿Oramos? Gracias te damos, bendito Señor, por permitirnos tener este tiempo devocional. Señor, nuestro buen Dios, te damos gracias porque nos permites alabarte y a través de este tiempo también tener comunión contigo. Bendice tu palabra en nuestros corazones, te lo suplicamos, y danos de tu gracia. Permite que este tiempo y este medio y este esfuerzo que sabemos bien es pequeño, tú lo bendigas, Señor. Tú lo uses como a ti te plazca, Señor, y oramos que también lo hagas llegar al alma necesitada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues en la mañana nosotros meditamos acerca de la pregunta que nos llevaba a recordar el gozo de la salvación. ¿Cómo experimentamos la salvación y el gozo de la obediencia? De la obediencia a Cristo, y que por medio de la fe nos dio el Señor gracia y salvación. Este devocional brota de una pregunta. ¿Cómo te das cuenta que eres creyente? ¿Cómo te das cuenta que Dios te ha salvado? Entonces, entre estos detalles, ¿verdad?, de responder esta pregunta, surgió también la respuesta, entre estos asuntos, surgió la respuesta acerca de la inigualable alegría del nuevo nacimiento. Pues a hoy, o en este momento, nos tomamos este tiempo también para contemplar otra área en la vida de los creyentes y otra respuesta del nuevo nacimiento, otro aspecto de la evidencia del nuevo nacimiento. Hemos de decir de manera directa y clara, pero también con el anhelo de que Dios nos ayude para ver este versículo. El creyente o el nuevo creyente o quien anhele gracia y salvación no vendrá al nuevo nacimiento sino a través de persecución, maltrato, padecimiento, como acabamos de leer, ¿verdad?, en estas versiones y en la misma que nosotros usamos estas palabras: persecución, maltrato, ¿verdad?, generalmente, y ser perseguidos. Estas son las palabras que generalmente vamos a escuchar, y vamos a escuchar como parte de la evidencia de un nuevo nacimiento. Una persona que va en el camino en el que el Señor le manda andar hacia el nuevo nacimiento, padecerá persecución, padecerá pruebas, padecerá tentación, padecerá situaciones difíciles, en medio de ya situaciones difíciles. Pruebas directas o pruebas que confrontan su alma. Hermanos, dice la Escritura, Pablo habla a los creyentes en este texto y les dice que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta declaración hace referencia, como lo vemos en el contexto, acerca de que Pablo le está diciendo a Timoteo que ha seguido su doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, dice el versículo 11, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor.
y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta conjunción que vemos en la letra y también, no solamente implica, a la luz de la Escritura, no solamente implica a todos los demás creyentes en todo el mundo. A cada creyente le es necesaria su dotación de padecimiento, persecución y dificultad, de sufrimiento. Algunos pensarían, de inmediato parece que la exhortación nos está llevando a tener una vocación masoquista o algún tipo de esta mentalidad. Por supuesto que no. Vamos a padecer persecución porque nacidos en Cristo, o quien anhela nacer en Cristo, nace en una familia santa para vivir en santidad. Es cierto que no en perfección. Es cierto que aún el pecado que mora en sus miembros le empuja, le está incitando, tentando y provocando, pero también vivimos en un mundo moral caído. Y además el enemigo de nuestras almas no duerme. Así que el enemigo va a despertar sus instintos más perversos, principalmente para con aquellos que están anhelantes o están siendo cortejados por el Espíritu de Dios para abrazarse a la gracia del Evangelio. Y no debería extrañarnos. De hecho, es muy seguro, hermanos, y esto debemos de pensar nosotros, aún de la fe de nuestros hijos, aún de la fe de nuestros amigos, a quienes compartimos la Escritura. Si compartiendo la Escritura no solamente hay una nobleza para la obediencia, pero juntamente con ello no hay una disciplina, no hay una complicación de persecución, padecimientos que sobrevienen al que está aspirando a ser creyente, y así como al creyente, es muy seguro que esta obra no se está llevando a cabo por el Espíritu de Dios. Es una marca en la vida de los creyentes. De igual manera, este mismo trato lo vemos para con aquellos que anhelan bautizarse. Ellos serán bautizados con el propósito de obedecer al Señor, confirmar esa obra de gracia, manifestarlo valientemente, ¿verdad?, en la gracia de Dios y sometidos a la voluntad de Dios. Pero no será sencillo. Un testimonio que glorifica a Dios, que conduce al creyente a adherirse a la iglesia, a ser fiel, a participar, a ser para la gloria de Dios, no tendrá una buena respuesta del enemigo de nuestras almas. Mucho menos de un mundo moral caído, que la búsqueda es aceptar a todos aquellos que pregonan cierta fe sin que se viva, sin que se afecte, sin que traiga fruto. Hermanos, así como hoy en la mañana recordábamos, ¿verdad?, no como anhelando algún tipo de nostalgia y la alegría por estos tiempos que estamos pasando, sino más bien como entendiendo la paz de Dios y la obra de Dios y la gracia de Dios en nuestra vida, y como pensábamos en oración, que nuestros rostros se llenen de gozo, no pasajero, sino de la paz y la presencia de Dios en nuestra vida. Ahora también necesitamos poner en nuestras mentes este pensamiento. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que quiere decir este pasaje con piadosamente? La versión Dios habla hoy dice: es cierto que todos los que quieren llevar una vida piadosa en unión con Cristo Jesús sufrirán persecución. La idea es esta en primer lugar, ¿no? Que hay una unión con Cristo. La segunda idea es que el deseo de vivir obedeciendo a Jesucristo, de la versión o de la traducción lenguaje actual, también nos llevan a pensar esto, que en el deseo del corazón del creyente es vivir en una constante obediencia. Amados, no seremos recibidos con abrazos, palmas y rostros sonrientes por el mundo. No habrá para nosotros paz de parte de un mundo moral caído,
Vaya, ni con nuestra misma carne podemos muchas veces encajar este gozo verdadero, esta gracia y esta vida de obediencia. Con nuestra carne no empata una unión con Cristo, pero hemos sido unidos espiritualmente con Cristo Jesús. Por causa de su presencia y de sus virtudes en nuestra vida, nosotros sabemos que será contrario a un mundo pecaminoso, será contrario a nuestra propia inclinación pecaminosa, pero debemos de confiar, porque la Escritura dice en este pasaje, y lo leemos con cuidado meditando esto, y también todos los que quieren vivir piadosamente, todos los que quieren seguir a Cristo. Aquí es donde hacemos una pausa para hacer saber lo que este versículo también nos está diciendo. Seguir a Cristo. No hay pago alto que paguemos si seguir a Cristo es vivir eternamente, si tenerle a Él es seguirle, si creer en Él es ser perdonados, transformados y ser adoptados. Eso no, había un comercial hace tiempo que decía, no tiene precio. El rendir nuestras vidas a Él, el ser incluso llevados a vivir una vida en necesidad o bajo circunstancias difíciles que confrontan nuestra vida, no es comparable con el hecho de tenerle a Él. El tenerle a Él es la mayor gloria que un hombre puede vivir. El ser suyo es el mayor privilegio que alguien puede tener o que ninguno podría tener. Y es un regalo de Dios. Le tenemos a Él. Escuchamos en nuestro himno al principio cuán dulce es fiar en Cristo. Aún la amargura, aún la zozobra y la incertidumbre, que con ello acarrea temor y la misma duda, que lastima el alma del creyente, o que pone tropiezo, o que a veces es un pesar de una situación que no se sabe manejar. Aún este sinsabor en la vida es aliviado por la dulzura de la persona de Jesucristo en nuestra vida. Pensemos en que hemos sido llamados, como leíamos en la mañana, o como pensamos en la mañana, como ovejas en medio de lobos, como dice Mateo 10, que nos enviaría como corderos en medio de lobos, y nos demandaba este pensamiento, esta actitud. Sed prudentes como palomas y astutos como serpientes. Dios nos dé gracia, nobleza para aferrarnos a Él, astucia, sabiduría y bendición para ser sustentados en su gracia. ¿Oramos? Te damos gracias, bendito Señor, por permitirnos meditar tu palabra. Te damos gracias, Señor, también porque eres muy bueno con nosotros, Señor. Nos tratas con misericordia. Tu bien y tu misericordia nos acompañan todo el día, cada día. Y en gran dificultad sabemos que tendremos tu ayuda. Gracias, Señor, por tu dulzura. Gracias por la dulzura de tu presencia y por el manantial de tu palabra. Te rogamos de tu ayuda, Señor. Susténtanos con la palabra de tu poder. Danos de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.